Bueno, buenas tardes o buenos días, nunca sé qué decir a estas horas. Yo tengo la suerte o la desgracia de que soy casi un analfabeto tecnológico, ¿no? Yo vengo del mundo de la cadena de suministro, como decía Emilio, y hace muchos meses en Agility empezamos a pensar cuál era el siguiente paso o dónde íbamos a tener el siguiente paso en términos de visibilidad y de gestión en las fábricas, ¿no? Y por eso empezamos a trabajar con SENER, con la ingeniería, para tratar de añadir a nuestros productos, a nuestros sistemas, a nuestras soluciones, una componente nueva, innovadora o que debíamos empezar a cubrir para todas las organizaciones, que es la sostenibilidad, ¿no? Por eso fue una alegría cuando empezamos a hablar del Advance y empezamos a ver cómo se organizaba el Advance este año y vimos que uno de los pilares, uno de los pesos fundamentales era el tema de sostenibilidad. En cierto modo habíamos tenido la virtud de adelantarnos, de anticiparnos y de estar ahí, ¿no? Como miembro de la vieja escuela, claro, yo cuando empezaba a oír de Industria 4.0, de digitalización, etcétera, etcétera, me hacía la reflexión de ¿y en qué cambia esto, no? Y realmente el cambio es brutal para alguien que estudié hace ya unos años, en el sentido de que yo crecí estudiando y analizando las medias de los procesos. Y esto es lo que creo que una parte importante de la industria hace todavía hoy. Sin embargo, la analítica de datos, la sensórica, todas estas tecnologías lo que nos han permitido es que demos un paso a analizar cada individuo y podamos de verdad analizar la variabilidad de los procesos. Por eso podemos hablar realmente de predicción y podemos hablar de tantas cosas, ¿no? Realmente soy un convencido de que la gran revolución de todas estas tecnologías es la capacidad de estudiar, de analizar y de tomar decisiones en función de la variabilidad, ¿no? Nuestra propuesta hace un año, antes de que empezáramos a trabajar con SENER, era una propuesta un tanto clásica, podemos llamarle, ¿no? Podemos decir que hay una visión clásica en la que decíamos cuáles son las grandes necesidades de cualquier empresa industrial. Como ya se ha dicho, un aspecto fundamental, y yo creo que es el primero que hay que tomar en una decisión de digitalización, es ¿para qué necesito esto? Esta misma semana yo estaba en una gran empresa de proceso y su directora general decía, yo estoy perdida, porque la gente viene y me habla de tecnologías, me han hecho una auditoría de Industria 4.0 y una de las conclusiones es que tengo un semáforo rojo así de grande en la impresión 3D. Dice, pero yo no sé para qué tengo que usar eso, yo no sé para qué me sirve eso, ¿no? Y yo le decía, mira, quizá la clave está en que lo primero que te tienes que preguntar es ¿qué necesidades tienes? ¿Cuál es el problema que tienes en tu organización, ¿no? Y nosotros cuando nos planteamos las necesidades, nos planteamos decir, bueno, pues una organización necesita planificar, necesita ejecutar y necesita mejorar. Son los tres grandes momentos, las tres grandes necesidades que creo que hay que responder con la digitalización. A esto ha surgido un nuevo entorno, ¿no? Un nuevo escenario, ¿no? Si queremos, en las últimas semanas este escenario ha tenido un crecimiento desorbitado y que ninguno podíamos pensar en términos de energía, pero ni es el único, ni es a lo mejor el más importante, a que coyunturalmente en los próximos meses sea fundamental, ¿no? Y es el reto o el escenario de la sostenibilidad. El reto o el escenario de no se trata solo de conseguir resultados económicos, de conseguir resultados de eficiencia, sino se trata de responder a una demanda social, a una demanda de los inversores, a una demanda política que podemos resumir en la sostenibilidad. Y se trata de empezar ese viaje en la sostenibilidad que quizá no tenemos clarísimo dónde nos va a acabar llevando, pero que sin duda todos tenemos que empezar. Claro, esta reflexión que empezamos fue llevándonos a la conclusión de que sobre el esquema clásico de visibilidad en una planta, los paneles que vemos en tantas plantas, de las columnas de indicadores, de los grandes indicadores, seguridad, calidad, entregas, coste, personas,
hay otra componente fundamental que ha crecido y que va a estar con nosotros, ¿no? Ha venido para quedarse, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con las emisiones, con la energía, con las aguas, con la huella de carbono. Con la huella de carbono no solo en mi planta, sino que ocurre antes y ocurre después. Y en cierto modo los sistemas de gestión, los planificadores, los MES, etcétera, etcétera, han estado de espaldas, o están todavía de espaldas, creemos, a estas nuevas necesidades de visibilidad. Quizá la clave es tratar de responder cómo mis sistemas, y aquí está nuestra propuesta de soluciones más industriales, ¿no? Cómo nuestros sistemas pueden empezar a responder no solo a los 5 pilares de la visibilidad necesaria en cualquier negocio, sino a un pilar de sostenibilidad, a un pilar de cómo hago para integrar toda otra nueva tecnología que está viniendo, mucho más a lo mejor de hierros y de sistemas de generación y de consumo de energía o de materiales, cómo puedo relacionar estos elementos. Y el primer aspecto fundamental que tengo que tener en cuenta es que tengo que construir algo, en el argot clásico le llamábamos un cuadro de mando, ¿no? Tengo que construir un cuadro de mando que no puede ser el cuadro de mando clásico, porque no solo me tiene que dar la información de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo, sino tengo que buscar el que me dé la información de qué va a ocurrir, qué es lo que me va a ocurrir con el OE de mi planta, qué es lo que me va a ocurrir con mi consumo energético, para que yo pueda tomar decisiones basadas en estos parámetros. Es decir, el paradigma al que nos enfrentamos ahora mismo creemos que es no solo cómo planificar, cómo ejecutar mi planificador para que mi eficiencia en la planta sea óptima o para que mi coste de producto sea óptimo, para que el número de cambios de producto sea mínimo, para que el tiempo de cambio sea mínimo, para que los lotes tengan un tamaño óptimo, sino que hay una componente nueva que es qué decisiones tengo que tomar y cómo voy a incorporar esas decisiones a mi esquema de planificación para que también la energía sea mínima, para que también el desecho sea mínimo, para que también los parámetros de sostenibilidad sean mínimos, para que me acompañen ese viaje a la sostenibilidad. Y nacen nuevos sistemas, ¿no? De esta unión entre nosotros, entre IGT y SENER, pues surgen propuestas que vienen de IGT, propuestas que vienen de SENER y que buscan que nuestra aportación tecnológica y su aportación de ingeniería de sostenibilidad podamos construir nuevas soluciones. Y por terminar, que ya se me acaba el tiempo, ¿qué quiere decir esto de nuevas soluciones, ¿no? ¿Dónde vamos y qué va a cambiar? ¿Qué creemos que va a cambiar en cuanto a la visibilidad en los procesos? Bueno, pues primero, como ya adelantaba, la planificación creemos que tiene que incorporar una componente de carácter de sostenibilidad. Es decir, no podemos planificar solo con un vector económico, con un eje económico, sino que tenemos que planificar y organizar nuestro sistema con un eje de sostenibilidad. El impacto de las decisiones de planificación es brutal en lo que va a ocurrir después. Segundo, en la gestión, en la ejecución, en el clásico sistema MES, tenemos que hablar de una nueva S, de la S de sostenibilidad. No nos vale con el SQDCP clásico, tenemos que ir al S cuadrado. Tenemos que ir a saber qué está ocurriendo en términos de sostenibilidad en nuestra planta ahora, para ser capaz de tomar las decisiones correctas en este nuevo escenario. Tercero, estamos obligados, y todo nos conduce a ello, a plantearnos la mejora y a plantearnos la mejora con las nuevas tecnologías, incorporando los dos elementos anteriores, incorporando lo que sale de mi planificación, incorporando lo que sale de mi gestión, de mi ejecución del proceso. La analítica de datos, la inteligencia artificial, etcétera, son elementos clave para esto. Y por último, hay una última visión, un último planteamiento de qué va a ocurrir, de cuáles son los objetivos que tenemos que tener con esta visibilidad, que tienen que ver con la gobernanza. Y en la gobernanza ha habido una evolución, yo creo que muy interesante en los últimos años. Se ha pasado de la responsabilidad social corporativa,
que es más un concepto, casi diría hasta buenista, de cómo vamos a cambiar el planeta, a un enfoque de ESG, ¿no? De Environment and Social Governance, que es cómo voy a hacer para no solo hacer las cosas bien, sino para conseguir que todo eso tenga el encaje que tiene que tener dentro del modelo de negocio. Bueno, pues esto era lo que yo quería plantear en cuanto a la visibilidad. Los sistemas hoy, como hemos escuchado antes, nos permiten saber qué es lo que está ocurriendo en la planta, tomar decisiones de lo que está ocurriendo. Los sistemas mañana y literalmente mañana nos tienen además que ayudar a que las decisiones que tomemos incorporen nuevos parámetros que son algo que complementa y debe todavía hacer más rentable y más interesante nuestro negocio. Muchas gracias.